Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saluda el profesor Raúl. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas y el diagrama de cuerpo libre, parte 1. Primero, vamos tratando de comprender en qué consiste una fuerza. Una fuerza es una medida de interacción que se manifiesta entre dos cuerpos. Aquí podemos observar, este es el bloque y esta es la persona que está intentando interactuar de tal manera que lo va a lograr desplazar. Aquí también podemos apreciar en la figurita que está en movimiento. Una fuerza se mide en Newton y su unidad en el sistema internacional justamente representan los Newton, porque podemos tener otros elementos. Los Newton están en el sistema internacional. Bien, en la naturaleza podemos encontrar diferentes clasificaciones de fuerzas, ¿correcto? Hay desde las fuerzas débiles, las fuerzas fuertes. Nosotros lo hemos clasificado de la siguiente manera. Primero, fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional está representada por el peso. El peso es un vector que siempre va dirigido en línea vertical hacia abajo, en dirección del centro de la Tierra, indistintamente de la posición en la cual se encuentra el cuerpo. Esto puede ser una superficie horizontal, el cuerpo está de esta manera, el peso va a dirección hacia abajo. La superficie puede ser inclinada, independientemente de la posición, el peso siempre es un vector vertical dirigido hacia abajo. El peso es el producto de la masa por la gravedad, si queremos encontrar su valor. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas electromagnéticas. La fuerza electromagnética, aquí está su dirección, electro de electricidad y magnética del magnetismo, dado que estas fuerzas se aprecian con mayor, digamos, ilustración en los cuerpos del tamaño del átomo, del tamaño de las moléculas, ¿correcto? O sea, se aprecian, digo, con una mayor visualización. No significa que no están presentes en nuestro entorno, los están presentes. Bien, entonces en la fuerza eléctrica tenemos ahí, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, es debido a las cargas eléctricas que presentan cada uno de los cuerpos. Sabemos que cargas iguales, es decir, ambas positivas o ambas negativas, son fuerzas de repulsión, mientras que si las cargas son diferentes, fuerzas de atracción. Otro ejemplo son las fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas tienen que ver mucho con el material. Generalmente los imanes de diferentes tipos son los que generan magnetismo. Luego tenemos las fuerzas nucleares, son fuerzas que se producen en el interior de un átomo. Ellos que mantienen ligado a sus elementos, a sus partículas subatómicas, de tal manera que para poder desprenderlas, para poder romper ese enlace, necesitamos una fuerza muy superior, muy superior. Es casi imposible poder hacerlo, pero se puede hacer. Eso genera, como ustedes pueden ver, lo que se conoce como la energía nuclear, que es el producto de las bombas atómicas, una de las aplicaciones, por decir. Muy bien, en el caso anterior, dado que se representan partículas subatómicas muy pequeñas, generalmente en nuestros sistemas mecánicos, que son del orden macroscópico, no lo trabajamos. Eso lo podríamos trabajar si estamos hablando de física 2, en la cual sí nosotros nos preocupamos por el comportamiento del electrón. Aquí no, aquí lo vemos todo en el punto de vista macroscópico, no microscópico. Entonces, otro tipo de clasificación muy importante son las fuerzas especiales. Especiales como la tensión, la compresión, la fuerza normal. La tensión aparece sí, solo sí. Tenemos un cuerpo que está sujeto por una cuerda, ¿de acuerdo? O por un cable, donde se genera una tensión en dicha cuerda o en dicho cable. Luego tenemos la fuerza de compresión. Es aquella que se opone a ser comprimida a un cuerpo. Acá dice compresión. Presión es la fuerza que tú aplicas para deformar al objeto. ¿Okay? Y la fuerza normal, esta fuerza recibe diferentes tipos de nombre. Fuerza normal, fuerza de reacción, fuerza de contacto, pero ambas se orientan a la misma interpretación. Es una fuerza perpendicular que parte de la superficie de contacto. Podemos agregar otras fuerzas especiales aquí, como la fuerza de Hooke, por ejemplo. Aparece cuando se considera los resortes
que también es importante para nuestro trabajo. La fuerza de rozamiento, que es producto de la oposición que tiene la superficie al movimiento de los cuerpos, por mencionar. Muy bien, todo se orienta a nuestro diagrama de cuerpo libre. En este diagrama nosotros vamos a esquematizar todas las fuerzas presentes que antes hemos mencionado. No nos olvidemos que el caso número 2 de las fuerzas electromagnéticas la vamos a dejar a un costadito, no lo vamos a tocar en esta clase, pero sí vamos a tomar en cuenta las demás. Y un diagrama de cuerpo libre, diagrama por el esquema, cuerpo porque actúa sobre ya sea un bloque, una esfera, una persona, y libre ¿por qué? Porque no consideramos los agentes externos, sino los elementos involucrados en ese problema. Muy bien, para eso entonces vamos a proponer la siguiente ejemplo. Comprueba mis aprendizajes. Dice, en cada caso, en cada de los que vamos a entender, determina el diagrama del cuerpo libre, del bloque. Ahí está el primer ejemplo y podemos ver. Tengo un bloque, esto es una superficie inclinada, esta es una cuerda y esta es una fuerza adicional a mi problema que puede formar parte de mi ejercicio, independientemente de las fuerzas que nosotros hemos estudiado. Muy bien, le damos solución. Para eso, no nos olvidemos que el diagrama de cuerpo libre es un esquema gráfico, es decir, señalo con una línea vertical lo primero, el peso. El peso habíamos dicho que es una línea vertical que va dirigida hacia abajo y lo representamos con W. Luego tenemos la fuerza que está de rojo, que es la fuerza normal. ¿Por qué habrá fuerza normal? Porque es una fuerza perpendicular a la superficie. Si esta es la superficie donde está el plano reposado, entonces esta vendría a ser la fuerza normal. Una fuerza normal aparece siempre y cuando exista contacto entre la superficie y el cuerpo, y voy a llamar a fuerza normal. Luego tenemos una cuerda, entonces será una tensión. Les dije que la tensión aparece solo si tengamos cuerdas o cables que sujetan al cuerpo, y llamo tensión. Muy bien, la fuerza que está aquí ya está dibujada, ya está graficada, entonces ya no necesito representarlo con una flecha. Lo que estoy haciendo acá todavía no es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es aquella esquema solo de flechas, que lo voy a hacer de manera separada. Aquí tenemos, siguiendo las mismas direcciones, no cambiando la dirección, peso. Luego tenemos la siguiente, que fue la normal, N. Luego tenemos la tensión y lo llamo T. Finalmente, ¿cómo voy a representar a la otra fuerza? Me olvidaba comentar que en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas salen del punto de intersección. Si este es el punto de intersección, que viene a ser para nosotros el centro de masa o centro de gravedad, entonces la fuerza tendría que salir de acá. Y puede salir, por supuesto, no nos olvidemos que los vectores se pueden trasladar, siempre y cuando no cambiemos la dirección. Y eso se llamará F. Y esto representa mi diagrama de cuerpo libre. Siguiente situación. A continuación, continuamos, pero esta vez de una esferita. La situación problemática obviamente es distinta. Ahí está. Entonces, al realizar mi diagrama de cuerpo libre, voy a darle solución. No debo de olvidar que debo de considerar lo básico siempre. Peso va a existir en todo momento, porque es materia y toda materia está sujeta a la acción de la gravedad. Peso. Luego tengo dos superficies. Voy a tener dos fuerzas de contacto o dos fuerzas normales. Es decir, una de ellas que representa esta superficie, que voy a llamar normal 1, y la otra que representa la otra superficie, que voy a llamar normal 2, siempre no perdiendo el tino. No nos olvidemos que son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados. No tengo tensión porque no hay cuerdas, entonces estas vendrían a ser las tres fuerzas que actúan. Se completa el trabajo haciendo un esquema de las tres flechitas de doble, la normal 1 y la normal 2, y eso sería mi respuesta. El punto central que está aquí es el centro de masa o centro de gravedad. Muy bien. A continuación vamos a proponer otro problemita. Esta vez es un bloque en esta posición. Aquí aparece una fuerza. Las fuerzas externas están contempladas dentro del diagrama de cuerpo libre, dado que son fuerzas que en el problema, dependiendo del caso, se pueden apreciar, que no necesariamente son las que nosotros hemos estudiado, correcto, pero se agregan también. Damos solución. Lo primero ya sabemos que es el peso. Eso es indiscutible, de doble. No hay fuerza normal aquí,
porque la superficie está en el aire, el cuerpo está en el aire, no está en contacto con ninguna superficie. Pero sí tenemos una cuerda y por allí aparece la tensión. Ya no hay otras fuerzas, entonces este es mi diagrama que quedaría. Es decir, el peso, es decir, la tensión y la fuerza que siempre es saliente del punto de intersección. ¿Qué lo llamo? Bueno, lo llamaré F en este caso. ¿Ok? Y ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos a proponer a continuación el siguiente ejemplo. Dice, en cada caso realice el diagrama de cuerpo libre del bloque. Tenemos aquí a una persona empujando este bloque, pero si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo abajo es la superficie, lo que tengo es una pared. El bloque está chocando con la pared, ¿correcto? Bueno, aquí hay un espacio, pero era para diferenciarlo, pues no, si está chocando o no, pero prácticamente es como si hubiera llegado. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que para hacer el diagrama de cuerpo libre, colocamos el peso, ¿qué más? La fuerza de la persona que empuja va en esta dirección, una fuerza. ¿Qué más también tenemos? La normal, porque hay contacto con la superficie horizontal, que la llamaré normal 1. ¿Por qué normal 1? Porque tengo una normal 2. La otra superficie, que es la pared, también tiene un determinado valor. En ese sentido, mi diagrama de cuerpo libre queda de esta manera. Pero no nos olvidemos, por eso que a continuación, en la solución que yo represento aquí, lo que voy a hacer es identificar todos estos. Tengo el peso, tengo la normal 1, tengo la fuerza y tengo la normal 2. Y esto vendría a ser mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. A continuación se te propone 2 ejemplos para que tú lo puedas desarrollar tomando en cuenta las mismas características y procedimientos explicados en la clase anterior, en los ejercicios anteriores. De esta manera, pues, espero que puedas resolverlo sin ningún inconveniente, y desde ya te hago la invitación a la plataforma Zoom para absorber algunas de tus dudas que posiblemente hayan quedado pendientes en este ejemplo. Muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes.